Harold Hernández, experto en psicobiofísica y parapsicología, periodista de divulgación científica, técnico en ciencias ancestrales con 25 años de experiencia en terapia floral, shiatsu, qigong, homeopatía, fitoterapia china y acupuntura Tun. Creador del espacio educativo digital Centro de Estudios Holísticos Avanzados y secretario de la Fundación Templo Shaolin Mitad del Mundo. Estamos aquí con Harold Hernández, una persona experta en la medicina tradicional china y acupuntura Tun. Para mí es un honor en este segundo programa que hago el podcast desde Ecuador, la mitad del mundo, Quito, para el mundo. Y para mí es un honor tener a mi maestro, porque también es mi maestro, mi profesor, de las técnicas ancestrales más milenarias que ha tenido el Oriente, como lo que es Japón, en este tema de Shiatsu. Hola Harold, gracias por estar aquí. Hola Marisol, cordiales saludos a todos los seguidores de este podcast y a tu equipo de producción que hace este maravilloso espacio. Bueno, Harold, quisiera saber, y tú como pionero de lo que es la sabiduría ancestral, me encantaría que nos hablaras un poco de qué es el Shiatsu y un poco de su historia. Bueno, Shiatsu es un sistema de digitopuntura japonesa que fue recaptado o modernizado por el profesor Tokujiro Namikoshi. Tokujiro Namikoshi era un autodidacta que, usando sus pulgares, empezó a descubrir una red de puntos sin necesariamente conocerlos de acupuntura. Uno de sus discípulos, Shizuto Masunaga, le dio una actualización conectándola con la medicina china ancestral y creó un estilo más basado en puntos de acupuntura. Shiatsu etimológicamente es digitopuntura y básicamente sirve para, a través de la proyección de energía con los dedos, lograr efectos sanadores a través de la mejoría de la red de canal energético denominada meridianos. En Japón esos meridianos o esos puntos energéticos se llaman subos. Si se aplica el equilibrio adecuado a esos meridianos, dando un balance armónico, es decir, si hay frío en un área puedo poner calor, si hay vacío puedo llenar el vacío, es decir, cuando se conoce el lenguaje de la energía, lo que se hace es compensar aquello que está desordenado, y el Shiatsu hace eso. Tokujiro Namikoshi expandió sus escuelas a Europa, uno de sus grandes representantes es Shigeru Onoda, y a Estados Unidos. En Nueva York también está Wataru Hashi, que luego desarrolló su propia estilística y se apartó del Shiatsu. Sin embargo, su base siempre fue el Shiatsu, es decir, los grandes maestros del mundo tuvieron un Soke, el padre de todos los estilos. Soke es como el padre de una familia en japonés, y ese fue Tokujiro Namikoshi. Ya, Harold, y cuéntanos, ¿cómo es que Shiatsu llega al Ecuador? Bueno, acá en Ecuador, uno de los pioneros fue el profesor Andrea Martinelli, un profesor italiano que vivió por varios años justamente con un grupo maravilloso y empezó a hacer ese trabajo. Yo también lo estaba haciendo y básicamente yo traje algún modelo modernizador de estilos. Porque, ¿en qué sentido pude ser el pionero? En que yo traje la acupuntura Tung y los modelos de acupuntura Tung aplicadas al Shiatsu. Entonces eso le dio un giro diferente, pero los primeros acá en enseñar así con forma muy técnica, con tradición, fue el profesor Andrea Martinelli, su servidor aquí presente, Harold Hernández. De hecho, cuando se creó la ley de terapias alternativas en Ecuador, el acuerdo ministerial 00000037, estuvieron personas importantes, Leonardo Luzuriaga, Harold Hernández, Andrea Martinelli, y de todos colaboramos para que el Shiatsu se lo incorpore correctamente al sistema de salud ecuatoriano. Me parece encantador que tenga aquí a Harold, porque él lleva 25 años de experiencia en esta área y seguramente has tenido muchos casos y en ese tema de salud a nivel de Ecuador, ¿cómo ha sido con tus pacientes? ¿Cómo te ha acabado de ir en esa acogida, en esa labor tuya? Sí, lo importante es entender que para la medicina taoísta todos los seres humanos tenemos la expresión de algún elemento de la naturaleza. Unas personas son más de madera, más de fuego.
otros de tierra, de metal, de agua. Y en la medida que vas encontrando la constitución del individuo y los desórdenes propios de esa constitución, tú logras equilibrar la salud. Por eso a mí me gusta mucho el trabajo de acupuntura TUM, porque tiene la lógica de ubicar en forma muy precisa esos puntos que reflejan a los órganos y pueden tener efecto de sanación. ¿Cómo es el resultado? Quienes han logrado practicar nuestro estilo de trabajo ven resultados rápidos, indoloros, muy efectivos y sobre todo muy humanitarios, porque la persona se siente bien. Ahí dentro de la tradición japonesa hay algo que se llama omotenashi. Omotenashi es ese protocolo de cortesía, de recibir con afecto a la persona, de hacerla sentir cómoda, y eso es lo que hace la diferencia entre una terapia alternativa y un modelo clínico industrial, donde te preguntan qué te duele y te lo analgesiamos con farmacología, que no deja de ser una medicina valiosa. Pero acá el valor agregado es el afecto, el ay, la armonía, el cariño con que se recibe a la gente, ese omotenashi, y el trabajo muy técnico y preciso para balancear su energía. Muy bien, Harold. Y estabas comentando sobre los 5 elementos o sobre los elementos como tierra, agua. Quiere decir que el ser humano está conectado, cada ser humano, con uno de sus elementos que tú nombraste. Y a muchos niveles. En algunas ocasiones tu predisposición constitucional orgánica te determina a comer ciertas cosas, a sentirte cómodo con determinados climas, y todo eso va enlazado en el tema de la medicina ancestral. Hay algo que se llama Wei Chi o energía defensiva, y esa Wei Chi va a funcionar mejor de acuerdo a cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo respiramos, pero también hay un Yin, que es una energía ancestral, y en esa energía ancestral viene la información genética, epigenética, energética, que nos dirige como seres humanos, y dentro de eso los desórdenes que tenemos propios, innatos, pueden ser balanceados por una adecuada alimentación, adecuada respiración, adecuado manejo emocional y adecuado movimiento. La suma de todos estos factores va a generar un ciudadano más completo e integral en su salud. Ya, entonces, en ese caso veo que la medicina tradicional japonesa Chatsu está muy vinculada con la medicina tradicional china porque empieza con esos principios de los elementos. Sí, de hecho habría que, el mayor homenaje que podemos hacer a la medicina tradicional es reconocer a los ancestros, y el mayor ancestro del resto de medicinas, de la acupuntura vietnamita, de la acupuntura coreana, de la propia acupuntura japonesa, es justamente la medicina china. Lo interesante es que estos maravillosos países llamados los Tigres de Asia, cada pueblo logró interpretaciones o especializaciones propias de este conocimiento de la acupuntura tradicional. En Corea tienen el Suyok y tienen también una acupuntura especializada de manopuntura coreana. En Vietnam tienen la fasciopuntura vietnamita. En Japón tienen varios estilos, tienen Shonishin, acupuntura para bebés, tienen acupuntura para practicantes no videntes, es decir, cada país le dio su aporte a eso. Y el Shiatsu, dentro de la digitopuntura, es esa especialización inocua donde tú, sin la posibilidad de usar agujas, usas la energía de tus dedos proyectando energía y ayudando a sanar los desequilibrios de los pacientes. También una de las partes importantes que veo es como el Chatsu, porque en el podcast anterior habíamos hablado que la medicina tradicional china no es alternativa, sino complementaria. ¿Cómo está el Chatsu reconocido como medicina a nivel mundial? Bueno, en Japón es un instituto tecnológico donde se estudia Shiatsu. En otros países europeos se llega a estudiar hasta 500 horas y se hacen estudios muy especializados. Hay distintas escuelas. Está en Barcelona la escuela Shiatsu and Movement, que ya es un Shiatsu más sincrético, tiene herramientas más de asuntos osteopáticos, de terapias occidentales, y las combina perfectamente con Shiatsu. Está la escuela Shigeru Nada, es decir, el Shiatsu como terapia no ha sido estático. Si bien hay 3 escuelas, 3 ryus tradicional, está la de Ryoku Endo, el Tao Shiatsu, está la de Shisuto Masunaga, y está la de Takuyero Namikoshi como escuelas matrices, han habido muchas transformaciones del Shiatsu a lo largo del tiempo. Y justo por eso una de las
de las formas de shiatsu que tenemos acá en Ecuador se llama Shugyo Shiatsu Tundo, que es ese shiatsu de práctica diaria, discipular, disciplinado, entregado, y el estudiante en este modelo nuestro que hemos trabajado en Ecuador aprende un shiatsu sentado, de pie, caminando, es decir, en la camilla, en el piso, en tatami, es decir, el estudiante o practicante de shiatsu debe llevarlo a su vida diaria. Y por eso el estilo que acá hacemos se llama Shugyo Shiatsu Tundo. Shugyo, que es una disciplina del viajero, del hombre que aprendía o de la mujer que aprendía e iba perfeccionando día a día. El Shiatsu digitopuntura, Tung, el maestro Tung, y Do, siguiendo ese camino ético. Entonces, nuestro modelo de digitopuntura utiliza mucho los puntos Tung y también honra a la medicina tradicional china con sus 365 puntos de meridianos. Y yo siempre digo, son dos estilos, una misma tradición. Y entonces, el Shiatsu, ¿cómo está en este momento a nivel de las investigaciones más científicas? Y esa pregunta es muy importante para que entendamos que esa visión que tiene a veces la medicina occidental, poco enterada de cómo va evolucionando estas ciencias médicas complementarias, ya no tiene el lugar que había antes, de buscarle algo como imaginario o charlatanesco. Al contrario, justamente cuando Estados Unidos invade Japón luego de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, eran prohibidas las prácticas de cosas ancestrales, artes marciales o hasta de digitopuntura, porque el gobierno norteamericano, con el gobierno provisional que había impuesto, tenía miedo de que hubiera alguna rebelión. Un buen artista marcial puede eliminar fácilmente a 20 oponentes. Y por eso muchas de las cosas ancestrales se hacían en la clandestinidad. Y una de las formas en que el shiatsu fue justificado clínicamente fue levantando estadísticas de los resultados terapéuticos. Actualmente, con respecto a la acupuntura y a la digitopuntura, ya hay, al shiatsu también, evidentemente, hay estudios de doble ciego, del efecto del shiatsu, del tipo de técnica, de los ángulos de presión, de la forma de presionar y del resultado funcional que tienen los pacientes. Por ejemplo, la FDA ya reconoce que en la acupuntura, acupuntura se cura por lo menos 100 enfermedades y yo sospecho que más. Y en las academias de shiatsu se han hecho grandes investigaciones para probar los resultados terapéuticos que tienen estos puntos. Se ha estudiado mucho el punto Susan Lee, estómago 36, que mejora sistema inmune, mejora movilidad en rodillas, mejora cuadros digestivos. Se han estudiado los puntos cardíacos, corazón 3, el punto riñón 1 y un chuan. Es decir, son tantos puntos que se pueden estudiar que pudiéramos hacer cientos de investigaciones por año sobre ese tema. Bueno, Harold, y de las enfermedades de las patologías más graves que ha podido tratar el Shiatsu, ¿cómo ha sido esa respuesta con ese tratamiento para lograr esa sanación? La respuesta depende de, primero, un claro diagnóstico. Segundo, de que obviamente el paciente reciba la adecuada intervención ya a nivel terapéutico. Pero si a mí me preguntasen igual que cuál es el tema de enfermedades, a dónde más se enfoca shiatsu, puedes tratar gripes, puedes tratar luxaciones, dolores, siempre y cuando no sean rupturas, fracturas o temas de cirugía. Para el shiatsu toda cosa es tratable. Obviamente hay temas en el que la medicina clínica, farmacológica va a tener su validez en las atenciones primarias, en temas de accidente cerebrovascular, en temas de salud que tienen su grado de complicación. Pero yo diría que la enfermedad más importante para tratar hoy en día es el estrés. La palabra estrés fue tomada de la física por el doctor Hans Selye, un fisiólogo vienés, y él hablaba de dos tipos de estrés, el diestrés y el eustrés. Diestrés es el que te fragmenta, el que te conflictúa, el que te provoca conflictos serios de tu salud, aumenta el cortisol, baja el sistema inmune, se dan inflamaciones en el cuerpo, este cortisol reduce la presencia de testosterona, reduce energía muscular, reduce a la melatonina, no duermes bien, ese se llama diestrés. El eustrés son las experiencias satisfactorias del día a día. El besar al ser amado, oír música, bailar, ese es eustrés. Entonces, el shiatsu va a trabajar mucho también sobre esos cuadros de estrés. ¿Qué sucede cuando tenemos estrés?
Se produce el circuito adenocorticotropa, se activan las glándulas suprarrenales, generamos cortisol y adrenalina, los músculos se ponen durísimos, los latidos cardíacos aumentan en velocidad, nos sentimos fatigados, hiperventilados, y utilizando descongestionadores energéticos como Susan Lee, estómago 36, GU, intestino grueso 4, hígado 3, y distintos puntos para liberar estos cuadros de estrés, vamos a lograr que el paciente se relaje, segregue hormonas endorfinas y no necesite tomar ningún medicamento calmante. Es decir, las terapias complementarias facilitan tu acceso a la salud, reduciendo, y eso es un impacto muy positivo, el consumo innecesario de fármacos. El fármaco solo se va a usar, obviamente, bajo prescripción clínica de un médico, siempre y cuando, ya con este paradigma más holístico, siempre y cuando lo complementario alternativo no funcionó. Es decir, yo creo que hoy en día las terapias del bienestar son un mecanismo de primerísima intervención en muchas ocasiones antes de la ayuda farmacológica, que también es útil y valiosa. Y para mí hoy en día el trabajo con estrés, reducción de cuadros de ansiedad van a ser muy importantes utilizando las herramientas que provee el shiatsu. Harold, y entonces el shiatsu y la medicina tradicional china tiene una diferencia en su técnica. Una es digitopuntura y la otra sí ya se puede usar más acupuntura con agujas, ¿sí? Y sí, lo que pasa es que ya ahí serían dos facetas distintas del proceso. Y el punto de acupuntura es un área energética. Y ese punto de acupuntura, lo mismo lo puedes estimular con digitopuntura, con tuina china, con shiatsu japonés, que al final son muy parecidas. Lo puedes estimular con electropuntura, con moxibustión calor, con electropuntura, con acupuntura. Todo depende de la experiencia que tú tengas y lo que tú vas a desarrollar, o hasta de las restricciones que tenga cada país. En países como Ecuador, la acupuntura está solamente está mantenida, reservada para el personal clínico médico que utiliza terapias interventivas, agujas, inyecciones, infiltraciones. Y el shiatsu es más bien para el público general, terapeutas, para toda la comunidad que hace procesos terapéuticos de tipo no invasivos. Entonces, todo depende. Ahora, hay una cosa muy importante. Perdón. En la cultura japonesa hay una expresión que se llama musubi, que es la conexión del cielo con la tierra. Esa conexión en el cuerpo la tenemos a través del punto Bai Hui, vaso gobernador 20, y Yon Chuan, riñón 1. Cuando el terapeuta de energía, el terapeuta shiatsu, está bien posesionado energéticamente, y aprende a proyectar el chi. ¿Cómo proyectas el chi? A través de cosas como esta: correcta posición, correcta respiración, enfoque de la mirada, exhalación sincrónica con el movimiento de cadera, del pie y del cuerpo, y puedes lograr un efecto muy parecido al de la aguja con la presión adecuada de los dedos y sabiendo proyectar energía. Es decir, que mientras más aprendes esta formación, sus principios energéticos y espirituales, tu trabajo con digitopuntura va a ser muy eficaz, muy respetable, y el shiatsu es esa herramienta que resume esos saberes. En la cultura oriental, más basada a veces en el budismo, se habla de iluminación, o se habla también del maestro. En japonés el practicante más antiguo es el sensei, en la cultura china se le llama shifu, pero ese maestro también es el ejemplo de prácticas virtuosas. Y esas prácticas virtuosas en la tradición ancestral incluía el aprendizaje de arte marcial, armonizar tus espacios, el feng shui, la digitopuntura, la fitoterapia. Todo ese conglomerado de conocimientos los debía tener quien representase la figura de un maestro. Y por eso es importante entender que en el shiatsu, como lo enseñamos acá, tratamos de darle esa visión integral para que el estudiante desarrolle al máximo estas habilidades. Entonces, ¿yo me puedo hacer shiatsu sin tener patologías de dolores o enfermedades? O sea, ¿puede como preventivo? Me pregunto. Hay una práctica japonesa de digitopuntura que se llama Do-in. Do-in quiere decir camino a casa. Y el Do-in sí es una autodigitopuntura. Lo puedes hacer como un mantenimiento energético para subir tu energía en la mañana. Entonces el Do-in es una práctica digitopuntural muy recomendable. Y por eso es que yo decía en algún momento,
Si bien la matriz de las acupunturas está en China, hay un mundo en cada país que desarrolló. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me conmueve en la cultura japonesa es que tienen el Toyohari. Toyohari es la práctica de elementos de acupuntura con pequeños elementos metálicos para estimular en áreas acupunturales y que la hacen sobre todo los no videntes. De hecho, hay una película tradicional en China llamada Satoichi, que habla de la historia de un maestro marcial que también hace Toyohari. Luego hicieron la edición norteamericana, el remake llamado La Furia Ciega, pero es un poquito para que entiendan que el shiatsu o las prácticas acupunturales bien formadas son de acceso a toda la gente y por eso se necesita buenos formadores para que haya mucha gente. Te cuento algo interesante. En la China del dictador socialista o comunista Mao Zedong, cuando él se hace cargo del gobierno, encuentra que habían 400.000 acupunturistas y por lo menos unos 35.000 o 40.000 médicos de academia con formación farmacológica. Y en algún momento quiso suprimir como algún tipo de superstición esa medicina, pero al darse cuenta que era tan poderosa y curaba hasta su mismo personal de seguridad, metió la acupuntura en las academias. Y ese es un momento de ruptura histórica, ese momento, porque el gran maestro Tung, que era de esos jóvenes que no apoyaban el modelo político de Mao Zedong, se traslada a vivir en Taiwán. Y mientras los grandes académicos integraban todas las escuelas de acupuntura para formar el gran corpus de la medicina acupuntural definitiva que tenemos hoy, el estilo familiar de Tung se mantuvo muy incólume y ese estilo familiar se lo llevó a Taiwán. Tung recuperó toda la información e hizo que ese conocimiento se mantenga hasta ahora. Y por eso es que en China hay dos estilos: el clásico de medicina tradicional china, desarrollado por el emperador amarillo Huang Ti, y ese otro estilo familiar del grupo o la familia Tung, que también da un aporte dentro de esa cultura. ¿Cuál es la diferencia entre la acupuntura china y la acupuntura de Tung? La acupuntura, yo siempre lo digo así como a nivel de computación, y no sé si es la imagen más lógica, pero la acupuntura tradicional china es como aprender a manejar PC en la computadora, porque es el clásico, te da todas las herramientas de la vida diaria, y por eso el que una persona sepa acupuntura Tung no la hace irresponsable para saltarse a la medicina tradicional china. Es decir, el maestro Tung conocía las dos, aprendió la tradicional china, pero se dio tiempo para recopilarla en su familia. Y si la acupuntura tradicional china es como un PC, la Tung es como una especie de Macintosh, tiene truquitos acelerados para hacer las cosas. La medicina tradicional china es muy compleja, te estudia las 8 reglas de la enfermedad, los 5 elementos, los 6 climas, los 7 cuadros emocionales, es decir, tiene un corpus teórico totalmente integral. La acupuntura Tung es, en cambio, recordemos que el maestro Tung era un médico de guerra y es una acupuntura de la efectividad. Es fácil de entender, fácil de practicar, es de métodos sencillos, es indolora y de rápida curación. Es decir, yo siempre digo, primero acupuntura tradicional china, pero si alguna cosita te falta, búscale si el secreto lo tiene Tung. Yo más bien creo que son dos líneas de la misma tradición y por eso a mí me parece muy importante. Métodos de Tung. En Tung, en cambio, hay métodos de efectivización. Un método se llama Don Chi. Mientras estoy curando con puntos de acupuntura en un sitio, movilizo el área dolorida para que esa energía dolorosa salga a través del punto de acupuntura presionado, que generalmente es distal. Está el otro método, Dao Ma. Dao Ma quiere decir caballo invertido, o que 2 puntos jalan más energía que uno. Entonces, si tenemos un dolor de cabeza, en lugar de usar GU, intestino grueso 4, podemos usar Da Ba y Ling Gu, que son 2 puntos y van a efectivizar. Y uno de los mejores discípulos del maestro Tung, Wei Chi-Yong, incluso proponía una tercera regla al Don Chi y al Dao Ma. Proponía la regla del jalar la energía, es decir, siempre poner 2 Dao Mas en 2 extremidades y estimular un poquito esos puntos
para lograr mayor efectividad. Es decir, la acupuntura Tun se sigue reinventando, tanto así que maestros como Chuan Ming Wang, que gestaron una página que se llama masteretunacupuncture.org, estos maestros han ido desarrollando más puntos de los que dejó el maestro. Es decir, la acupuntura Tun sigue reinventándose para ir mejorando métodos. Yo diría que la acupuntura Tun es una acupuntura de emergencias y efectividad que comulga y que se integra perfectamente con la tradicional. Y a quienes aprenden, recomendaría aprendan las dos. De hecho, ese aprendizaje te hace un terapeuta, un médico holístico mucho más completo. Tengo la experiencia de haber recibido estas clases del maestro Tung. Todo el conocimiento y la sabiduría por medio de Harold, para mí es el pionero número uno en el Ecuador. Yo creo que es la única persona ahorita, la primera. Sí, de los ecuatorianos el primero. Aquí en Ecuador hay un médico internista norteamericano que también lo hace, pero en consulta privada. Pero quien lo trajo al medio educativo y quien lo trajo a Ecuador, recordemos que la acupuntura Tun recién se abrió hace 52 años, porque recién empezó a trabajar sus maestros en el 73. Parece que el primero en 1962, pero ya a nivel público en el 73. Los maestros, incluso sus nombres aparecen en una placa, los 13 grandes maestros. Pero acá en Ecuador, como es muy poco conocida, quien la trajo a la enseñanza, la acupuntura Tun, me tocó esa responsabilidad a mí. Entonces soy como el más antiguito de los ecuatorianos con la acupuntura Tun, pero aplicada al shiatsu, a la digitopuntura. Sí, y cuéntame un poquito más, me gustaría saber cómo fue que el maestro transmitió este conocimiento a sus estudiantes. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, y para entender eso también es bueno saber esa parte biográfica del maestro Tun. Chin Chan Tun era hijo de una dinastía de practicantes de acupuntura, hijo único de un hogar. Su mamá siempre vio esa sensibilidad que tenía este niño y por esa sensibilidad, esa mística, esa entrega al servicio, él nació en la ciudad de Shandong y lo mandó a una ciudad que se llamaba Laoshan, donde estaban unos monjes que enseñaban medicina taoísta. Un día el maestro Tun, mirando a personas cuando ellos les daban enseñanza taoísta, espiritualidad taoísta, vio manchas negras en las personas, en la piel, como que se movían. Su maestro se dio cuenta que Tun tenía una sensibilidad particular, tenía esa percepción vidente, si quiere ese tercer ojo abierto, tenía esa visión y le dio formación muy especial a Tun. Tun regresa donde su familia y a través de poemas, porque durante las guerras se habían quemado muchos pergaminos de los mapas de Tun, a través de poemas o versos que sabían abuelos, familiares de los mapas de Tun, recapituló todo el modelo de Tun, el modelo de la dinastía o de la familia Tun, y ahí construyó esa serie de puntos que básicamente son alrededor de 740, o 341, 321 aproximadamente, si se hablara de solo la simetría de un lado, y Tun lleva ese material y lo recopila en un libro. En el año 62 aparece su primer discípulo en Taipei, en Taiwán, y ya para los años 70, el maestro Tun, año 73, forma sus primeros discípulos, que fueron, entre otros, Wei Che-yong, Marianne Lee, una también prestigiosa mujer acupunturista, estuvo también el doctor Chou, una serie de sabios de la acupuntura que perpetuaron su legado. Los maestros de acupuntura siempre tuvieron una disciplina particular, tanto así que el maestro Tun a los 18 años ya tenía 2 clínicas de acupuntura, es decir, él toda la vida se dedicó a acupuntura. Y él no tuvo un sucesor porque él se casó ya muy llegando a la tercera edad, apenas vivió unos 60 años y no alcanzó su hijo, porque era muy pequeño, a recibir el legado del maestro Tun. Es decir, que la dinastía Tun de acupuntores murió con él y sus hijos espirituales son los que trajeron la acupuntura Tun al mundo. Maestros que recomendaría yo leer, está Wei Che-yong, que ya también falleció, está el doctor Chou, está Chuan Ming Wang,
Está Pandel Carlson, que tiene brillantes libros, Marianne Lee, la primera maestra Tun también para la era moderna. Es decir, hay una gran dinastía de maestros que recibieron ese legado y estudiarlos es muy importante para el aprendizaje. Me gustaría que nos contaras cómo en la parte, bueno, ya hablamos de la parte emocional, pero digamos que tenemos un paciente que mantenga con tristeza y se le hace acupuntura TUM para ayudar a equilibrar ese chi, esa energía, y sigue con la tristeza y sigue con la tristeza, pero se le sigue aplicando esta acupuntura. ¿Será que puede haber un caso emocional donde también la acupuntura lleve a ese equilibrio o la persona definitivamente tiene que decir, no, yo tengo que cambiar esto? Hay algo que es importante, el do, la palabra do en japonés, que significa vía, camino o senda, y en chino se dice Tao, siempre te da una propuesta filosófica de orden espiritual. La mayoría de personas que viven en este planeta y no saben para qué están vivos, o tienen un talento y la vida les pone una zancadilla para que no avancen, terminan cayendo en cuadros de ansiedad o autodestructivos. ¿Qué hace el ciudadano promedio cuando tiene una depresión? En medios como el ecuatoriano y en Latinoamérica la gente se dedica al alcohol. Y hoy en día que hay gente que corrompe tanto a los niños, a drogas. Y normalmente el mayor acto de rehabilitación de alguien es encontrar algo que te haga feliz. Un grupo humano, un entorno familiar, una mascota, una planta. Es decir, cuando tu vida está encaminada en un propósito de amar y servir y encima de eso, de darle valor a un talento tuyo, algo en tu alma se sana. Y eso ya te da un camino de vida. Ahora, la vida no es fácil. Ustedes recuerden la biografía del creador de KFC, justamente el coronel que... La imagen icónica de esta empresa hasta los 68 años era un fracaso comercial. Cuando se dio cuenta que su fórmula se podía franquiciar, cuando este coronel Sanders se dio cuenta que esta fórmula podía ser útil a la gente, se convirtió en un producto de consumo masivo. Y muchas veces la vida tiene ese reto. Nos toca esforzarnos y esforzarnos hasta que algún día aquello que hacemos es valorado. Pero uno de los grandes conflictos traumáticos que tenemos es no poder vivir de nuestro talento, y por eso hay que perfeccionarte también para no buscar trabajo, sino para ofrecer un servicio. Eso en el componente filosófico. Tenemos que sanar las emociones para no ser esclavos de malos hábitos, y adicciones a carbohidratos, a grasas, a comida chatarra, al alcohol, a drogas. Todo eso lo podemos sanar desde una profunda práctica espiritual. Pero luego viene la otra parte. Es importante conocer también el patrimonio energético de hasta dónde llega la acupuntura. Hoy en día se habla de neuroacupuntura, de acupuntura kinefisiátrica para rehabilitar el cuerpo, de psicoacupuntura, es decir, ya es una acupuntura enfocada en lo psicológico. Pero también hay una medicina moderna occidental farmacológica. Y cuando hay veces no se producen los adecuados neurotransmisores, debemos pensar con la humildad del proceso cognitivo que hay una medicina colaborativa, donde pueden trabajar también tres cosas. Si mi parte filosófica ya no resolvió el problema, y lo voy a hablar desde la teoría de Viktor Frankl. El doctor Viktor Frankl, famoso psiquiatra existencial, que escribió el libro El hombre en busca de sentido, y lo escribió en un campo de concentración nazi. Y la mujer de él fue asesinada, sus papás fueron asesinados, y este hombre de 1,90 m que llegaba a pesar 200 libras y algo más, llegó a pesar 120 en desnutrición extrema. Mientras los otros se deprimían, él escribió el libro El hombre en busca de sentido. Y decía, el sufrimiento sin sentido te conduce a la desesperación. Cuando hasta tu dolor tiene un sentido y te educa, ese aprendizaje te va sanando. Y decía que hay tres tipos de neurosis. Una neurosis que es de tipo biológica, que hay veces que un neurotransmisor ya no lo produzco. Y en ese momento sí voy a necesitar medicación herbolaria o medicación naturopática o a veces medicación farmacológica. Esa sería una neurosis biológica. Hay una neurosis que es de tipo psicológica, que de pronto mis padres me maltrataron, tuve experiencias traumáticas y eso lo sano con psicología, con una filosofía de vida. Y hay una neurosis que es existencial, es espiritual, es esa que tú te preguntas en las noches,
¿Para qué estoy en este mundo? Vivimos una sociedad que honra excesivamente. Tengo que tener una pareja para ser feliz. Y hay veces que tienes que hacer las paces con tu alma. Y quien llegue a tu vida, complementarla bien. Pero si tú no eres feliz contigo mismo, un otro no te va a dar esa felicidad. Entonces, la neurosis existencial es la que te pone las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué vine a este mundo? Cuando respondes esas preguntas, tu vida es sin menos dudas. Y el ser humano que no tiene dudas tiene asertividad para vivir. Entonces, si bien la acupuntura te da un patrimonio energético, su filosofía te puede dar un do y caminos interesantes a seguir, hay algo que los japoneses le llaman Ganbaru. Ganbaru es esa entrega de corazón para persistir y no rendirse. Y ese Ganbaru tiene que ver con lo que la psicología le llama resiliencia. Resiliencia es, aunque la vida te golpee o la vida te destroce, tú te puedes recuperar. Y vemos a la vida diaria, casi sujetos que para el mundo son semidioses del deporte, como Maradona, se rodeó en su vida final de malas compañías, y aunque él se pudo rehabilitar 2 veces de su problema de consumo, las malas compañías que le rodearon terminaron destruyendo a este coloso del deporte. Y ese es un poco como el mensaje. Veía una crónica de este actor Robert Downey Jr., quien interpretó a Iron Man en el cine. Y en algún momento él estaba en un grado de consumo adictivo, arrestado, era lo peor de la sociedad. Y fue visitado por su amigo Mel Gibson. Mel Gibson, con todos sus problemas de violencia doméstica, de consumo de alcohol, a veces ha sido acusado de machista y de homofóbico, pero tiene una profunda vivencia católica y espiritual. Por eso las películas en las que él enfoca esos temas espirituales. Y él fue a visitarlo a su amigo. Y le pidió, oye, ¿qué consejo, qué me puedes decir ahora que estoy arruinado como actor? Y le dice, abraza el cactus, le dice Mel Gibson. No sé dónde me salió eso, dice. ¿Qué es abraza el cactus? El hombre, cuando conoce sus sombras y conoce sus defectos y tienes la valentía para aceptarlos, en ese momento vas a estar apto para cambiar tu vida. Porque si niegas tus problemas, eso es lo que dice la psicología, es la máscara egoica en que negamos lo que somos, ocultamos el problema. Entonces, en lugar de aceptar que tengo un problema de bipolaridad, que tengo un problema de consumo, me hago el enojado con todo el mundo, digo que todos están locos y no acepto que el del problema soy yo. Y en eso consiste la humildad de la que hablaba el maestro de la tradición cristiana. La humildad no es ser el idiota al que humillan. La humildad viene del latín humilitas, que es tener los pies en la tierra. Cuando tienes tus pies adecuadamente en la tierra, reconoces tus aciertos y tus errores. Y cuando tienes la valentía en una sociedad que te obliga a ser fitness, a tener cuadritos en el abdomen y que no te enseña que a veces es más importante que tu prójimo que no tiene que comer tenga el estómago lleno, en una sociedad tan egoica que te habla de perfección y alegría constante, no sabemos abrazar el cactus. Cuando abrazamos el cactus, reconocemos nuestros defectos, lloramos, reconocemos nuestra debilidad, los buenos espíritus, Dios, tus ancestros se apiadan de ti y te empiezan a llegar por aprendizaje, por coincidencias, por sincronía, esas herramientas que te permiten de ese dolor que tienes construir algo nuevo. Entonces, si me preguntaran, eso mental, ¿cómo se puede superar o perfeccionar? Tú tienes estas opciones. Primero, tener una correcta filosofía de vida, de alimentación y de salud. Segundo, esa filosofía incluye solidaridad, preocuparte por ti, por el entorno. La persona saludable no se queja de la vida, agradece por lo que tiene. ¿Cómo sabes que eres feliz? Cuando en lugar de vivir quejándote agradeces, porque solo el que agradece tiene alegría de servir al otro. Cuando esa filosofía está bien, ya hemos avanzado un montón. Luego, tener una disciplina energética que te sane, yoga, tai chi, qigong, shiatsu, lo que tú tengas, alimentación saludable, alimentación funcional. Pero el tercer elemento es, ¿y qué pasa si eso me falla? Oye, también hay una medicina farmacológica que a veces la voy a necesitar o que muchas veces va a ser determinante y necesaria. Si sabemos hacer esa medicina colaborativa
donde el terapeuta alternativo, el terapeuta complementario, se integre con el médico de medicina farmacológica y con la disciplina del paciente para mejorar su vida, no hay hipertensión que se revierta con pastillas, sí se revierte con ejercicio y buena alimentación. Si los tres componentes de ese trabajo de salud se juntan, cambiamos. Es decir, lo que nos sana es vivir en comunidad. En Estados Unidos hicieron un estudio de una población donde no había muchos hipertensos, no había mucha enfermedad propia de la modernidad. Y resulta que ahí todos eran amigos, se conocían, vivían en comunidad. Y las personas que vivían solas no se sentían solas, se sentían completas. Es decir, si educamos al ser humano para que aprenda a vivir en paz, ese ser humano va a compartir su paz con el mundo. Y tú nos estás dando aquí una enseñanza, una sabiduría muy bella para poder comprender desde adentro qué es lo que nos pasa y cómo podemos gestionarnos. También tú hablaste ahorita del Qigong, también sé, tú eres mi maestro de Qigong, también hago Qigong con Harold. Es espectacular lo que aprendemos allí también porque nos enseña mucho con el concepto de Do. Uno de los inspiradores de este modelo moderno de filosofía terapéutica, George Ohsawa, creador de la macrobiótica, decía que la salud adecuada es la comunión de 4 pilares. El correcto movimiento, músculo que no se mueve se atrofia, y hoy en día la medicina dice que ese músculo es un órgano extra, es un metabolizador, es el que te va a prevenir de diabetes, de accidente cerebrovascular, de caídas, de problemas hipertensivos. Entonces, ese correcto movimiento es un pilar de la salud. Ese movimiento fortalece el músculo, la energía y la respiración, te da un componente. El segundo componente que acompaña ese movimiento es la correcta respiración. Normalmente andamos hiperventilados, respiramos con la porción pectoral y no de abajo hacia arriba, como te enseña a respirar el arte marcial. Los bebés respiran torsodiafragmáticamente, pero cuando los traumamos con sacar buenas notas en las escuelas y un montón de cosas que no te hacen mejor persona, a veces ese mundo estresante te ayuda a vivir hiperventilado, estresado, con muchas sobrecargas. Correcto movimiento, pilar 1, correcto respirar, pilar 2, correcta salud emocional y espiritual, decía Ohsawa en pilar 3. Y el 4, correcta alimentación. Si usted cultiva esos 4, va a tener una larga y bonita vida, o tiene más posibilidades de tenerlo así. El Do, en el lenguaje japonés, quiere decir vía, camino o senda. Casi todas las artes marciales tradicionales de Japón mutaron al Do. La palabra jitsu es el conocimiento académico científico. Un jiu-jitsu es un arte científico de combate. Pero cuando ese arte muta a un Do, quiere decir que tiene un componente espiritual. Y en la bella tradición japonesa hay muchas formas de Do. Hay judo, aikido, yaido, shiatsu-do, reikido. Es decir, la cultura shintoísta japonesa tiende a espiritualizar todo aquello que se volvió fríamente científico. Entonces, los dos caminos para aprender, dice la teología, es saber revelado y saber discursivo. El saber discursivo es el que tú aprendes en la academia, con el profesor, con el libro. El saber revelado es el que lo recibes por inspiración divina. Un día de tanto practicar algo, te vuelves muy bueno. Eso le pasa al guitarrista con su cuerda, al practicante de arte marcial, al que trabaja en artes audiovisuales, desarrolla truquitos de edición que el resto no sabe y le llegaron por inspiración. No es solo tu cerebro, dice el arte marcial, de la visión de Do, la práctica espiritual, que los maestros se compadecen, se apiadan los espíritus ancestrales y te traen esa sabiduría para que tú sigas evolucionando. Por eso es muy importante que todo aprendizaje tenga un Do, porque si tiene esa forma espiritual, te va a ayudar a mejorar las cosas. Hoy inclusive la ciencia está mutando a algo espiritual. Ya no se habla de neurología, se habla de neuroteología. No se habla solo de física, se habla de psicobiofísica, porque estudiamos desde lo energético y desde algo más sagrado, desde lo espiritual, ese conocimiento para volverlo sabiduría. Ahí está la diferencia. Una persona puede conocer muchas cosas, tener un montón de conocimiento, pero la sabiduría es cuando aquello que tú dices conocer lo llevas a tu propia práctica. Y eso es lo que te hace un maestro, un sabio.
Stephen Hawking era un erudito en física, pero parece que hasta está vinculado en la isla de abusos de Jeffrey Epstein, es decir, era un hombre muy distante en ciertas cosas éticas. Entonces, esa es una gran diferencia. Viktor Frankl era un hombre que hizo El hombre en busca de sentido, pero hasta podía parar una entrevista con un canal internacional por ir a visitar a un preso condenado a muerte. ¿Por qué? Porque para él era una vocación. Entonces hay una gran diferencia entre el que conoce cosas, que puede ser un erudito científico, y entre el sabio, que aquello que dice lo practica. El do es la forma de saber revelado que al tener prácticas espirituales te permite tener esos flashes intuitivos que te hacen crecer del lado espiritual. Y el conocimiento discursivo académico Jitsu te da la fuente desde esa sabiduría del libro, de la educación. Lo importante entonces es que la educación sea discipular y ese shinden, esa transmisión que te da el maestro, tenga do. Y ahí ese conocimiento tiene ese valor agregado. Ese vocabulario que tú nos traes aquí, pues japonés, totalmente tradicional de esta mística y de esta ciencia sabia, ¿no? Desde el otro lado del Pacífico, que también nos une a nosotros en nuestra parte ancestral, como también somos los seres, las personas que vivimos aquí en estas tierras andinas. Entonces, la conexión, sí podemos ver, hay mucha naturaleza, mucho elemento, y eso es puntual y clave. Ahorita, el chikun. En sí, como de dónde salió el Qigong, Javi. Bueno, el Qigong es una práctica médica. Su primer practicante generó los 8 brocados, que es una práctica de estimulación de meridianos. Y básicamente el Qigong es algo así como gerenciar bien la energía. Y hay muchos estilos, está el Qigong, los 8 brocados, los 5 animales, un montón de formas de movimiento que tienen el objetivo de sanarte energéticamente a través del movimiento. Se le puede decir que el Qigong es meditación en movimiento. El modelo de Qigong que hacemos acá se llama Qigong Dingmak Shue. Es decir, se tiene una práctica suave, marcial, moderada, estimulando con golpecitos energéticos los puntos de acupuntura. Es decir, hay tantas escuelas de Qigong como escuelas de arte marcial, porque las artes marciales tienen artes marciales externas, que son de combate, y artes marciales internas. Que mejoran tu salud, mejoran tu respiración. En China hay la plaza de Tiananmen, que ves hombres de arriba de 100 años, todavía saludables, caminando por su propio pie y saludable con energía. Entonces, el arte marcial interno es un arte blando, suave, que te enseña posturas, actitudes equilibradas y te va a mejorar. Y el arte marcial de combate externo, en cambio, te ayuda a defender tu espacio, a cuidar tu territorio. Penosamente, en esta cultura belicosa, violenta, con ese arquetipo casi gladiatorio de la evolución, pensamos que las artes marciales suaves no sirven. De hecho, las artes marciales suaves bien practicadas tienen una efectividad de combate bastante respetable. Pero lo importante es no caer en esa visión de show, de UFC, del que corta cabezas. Eso es violencia. Y hoy en día se necesitan artes marciales para sanar y reducir la violencia. Había una serie famosa de Chuck Norris llamada Walker, el Ranger de Texas, y él tenía un proyecto que le llamaba Uno a la Vez, porque se ponía a enseñar arte marcial a los chicos, haciendo figuritas circulares como el Karate Kid, y llegaban muchos pandilleros de las gangas, dicen los norteamericanos, de las pandillas, y se aburrían, pero el que se quedaba practicando, ese era un alma que se salvaba, porque esa ovejita descarriada con la práctica espiritual del arte marcial se quedaba en el dojo y no en la calle. Entonces esa parte es importante. Si un espacio marcial, muy aparte de enseñarte capacidad de combate, que es buena para cuidarte, te enseña a ser un espíritu pacífico, ese arte ayuda a las personas a ser mejores. Bueno, y claro, yo viví en China y tuve la oportunidad de ver a las personas muy mayores en sus parques, y eran más los mayores que los jóvenes los que están en los parques, con una elasticidad y una resistencia impresionante, y hacían totalmente estas artes. Es la cultura pues asiática, como ellos desde la longevidad todavía funcionan y siguen dando este ejemplo a todos, no solamente a sus jóvenes de ese país, sino también a todos, porque como ya sabemos, China y Japón son países ya que internacionalmente pues está lleno de extranjeros, y los que hemos estado allí pues hemos
nos hemos nutrido de esa sabiduría, de esos hábitos que nos dan ellos. Bueno, Harold, y tú ahorita tienes ahí dos símbolos en tu camisa. Yo sé que esos símbolos hacen parte de la escuela del profesor y me gustaría que nos hablaras un poquito de, por ejemplo, de los... Estos símbolos se llaman, estos son como los de la tradición que trabajamos acá. Esto, el arte que hacemos en Shiatsu se llama Shugyo, que es la disciplina del viajero. Shiatsu, digitopuntura. Tum Do, porque seguimos las enseñanzas médico-espirituales de Tum. Acá aparece como el símbolo de un colibrí. El colibrí, porque es americano nuestro trabajo. El colibrí es la única ave que puede volar en 8 direcciones. Puede volar para arriba, para abajo, en retro. Es mejor que un helicóptero. Y tiene esa visión trascendente que mira para todos lados por esa capacidad de... Y como guerrero es un gran combatiente. Un colibrí le puede combatir de tú a un gavilán con picotazos laterales. Es una especie de boxeador. Sus alas se mueven en forma octogonal, más de 1000 veces por minuto. Y su latido casi también es de 1000 veces por minuto. Es un ser hiperactivo. Y en cambio, este otro logotipo de acá tiene la flor de Sakura, que es la flor representativa de la mística, del romanticismo y de la espiritualidad japonesa. Y al centro está el símbolo yin-yang, que es un poco la unión de contrarios en armonía. Entonces, es un poquito el arte que tratamos de hacer. Intenta integrar lo mejor de la sabiduría japonesa, de la admirable tradición china y de nuestra cultura andina occidental. Yo diría que es parte de espero yo, que lo que estamos haciendo acá sea parte de esa evolución del shiatsu y sea muy útil. Acá hemos hecho un modelo que yo le llamaría shiatsu osteo o bio-osteomecánico. Ese shiatsu bio-osteomecánico termina integrando elementos de osteopatía y quiropraxia occidental, posturas asanas del yoga, termina integrando técnicas de acupuntura china, shiatsu japonés, y eso hace que el modelo de trabajo sea perpetuo, porque siempre le estás innovando. Inclusive tenemos un programa para recuperación de lesiones deportivas, de personas que hacen fitness, donde tenemos protocolos muy específicos para sanar lesiones deportológicas. Entonces, todo eso representa esto, y representa un trabajo de casi 25 años ayudando y sobre todo tratando de enseñar de la forma más respetuosa esta práctica, este arte y ciencia ancestral que hoy en día es tan útil para mejorar la salud de los individuos. Bueno, Harold, también sé que tú tienes tus espacios donde más ejerces esta sabiduría, este conocimiento, y de entre esas está el templo Shaolin. Oh, sí, sí, aquí en Ecuador tenemos un grupo de trabajo muy importante con reconocimiento del Templo Shaolin de China que se llama Fundación Templo Shaolin Mitad del Mundo Ecuador, que está integrada por Luis Miguel Hurtado, por Daniel Romero, por el doctor Pablito Espinosa, por Gabriela Espinosa, por Manuel Romero y por Harold Hernández. Cada uno con distintas experticias en los saberes ancestrales y que hacemos educación a la comunidad basado en ese patrimonio milenario. ¿Y en tus espacios virtuales cómo estás? Sí, me pueden encontrar en TikTok como Harold Holistic Life TV. Sobre todo ahí subo muchos videos educativos de acupuntura y de alimentación saludable. Se llama Harold, H-A-R-O-L-D, Holistic, con H, Harold Holistic Life TV. Eso está en TikTok. En Facebook me encuentran como Harold Hernández y también como Centro de Estudios Holísticos Avanzados. En Instagram también me encuentran como Harold Hernández. Y en la web normal me encuentras como Centro de Estudios Holísticos.com, con una sola E, el de Estudios. Centro de Estudios Holísticos.com, que es la página web donde divulgamos todo lo que estamos haciendo. Hay venta de libros, tenemos aproximadamente casi 100.000 libros de terapias alternativas, entre libros físicos y libros tradicionales, incluyen literatura china, rusa, medicina andina, medicina cherokee norteamericana. Yo diría que es una de las bibliotecas por lo menos más completas en Sudamérica.
Y además hacemos cursos de probiótico-terapia, de homeopatía, de terapia floral, de acupuntura, de magnetopuntura, de qigong, y tratamos de con todo ese caudal, fitoterapia china, nutrición taoísta, con todo ese caudal pues tratamos de educar y ayudar a la gente para vivir un poquito mejor. Por lo que entonces yo sí les digo a toda esta audiencia que por favor que nos visite, que visite a Harold en sus páginas, porque realmente he conocido muchos pacientes de Harold que después dan sus testimonios y dicen, wow, o sea, me recuperé, estoy súper bien, de cuadros bien complejos y ya tiene bastante recorrido con esta parte médica ancestral. Y bueno, me gustaría también que siempre al final de este podcast voy a hacer un cierre inspirador. Me gustaría que nos contara compartir de un mito, un cuento, una historia, algo de la sabiduría ancestral de este tema que hemos venido conversando. Hay muchas cosas que aprender. Yo diría que tal vez lo que más debemos es nunca desconectemos la sabiduría de lo antiguo con la ciencia de lo nuevo. Dicen en España no hay nada más nuevo que se ha olvidado. Hay un cuento pakistaní. Normalmente en las noticias CNN vemos la cultura mal entendida, porque el islamismo clásico había sabios como Avicena, alquimistas, no esa cosa grotesca de esos movimientos terroristas, pero hay un cuento pakistaní muy bonito de una abuela, una nieta y una hija que vivían juntas en un restaurante. Y la abuelita, que no se quería jubilar, todos los días lavaba un plato, pero como ya no tenía buena motricidad fina en sus manos, se le caía el plato y se rompía. Y la hija, muy enojada, dice, esta vieja horrorosa me está quebrando el restaurante, ya no la soporto. Y le dice a su hija, oye, anda, compra un plato de madera. Me lo vas a comprar, pero mamá, eso va a humillar a mi abuelita. Te me calles, el muchacho hace lo que se le dice y obedece lo que se le manda. Entonces la niña va así toda frustrada porque ella adoraba a su abuela y el plato de madera la iba a humillar a su abuelita. Cuando regresa la chica, una hora después, la tienda estaba nomás a 5 minutos, pero ella toda una reflexión interna hizo, no viene con uno sino con 2 platos de madera. Y la madre enojada de la niña le dice, tú eres igual que tu abuela, me van a quebrar, mi madre y tú me van a quebrar, te pedí uno, no 2 platos de madera. ¿Para qué me trajiste el otro? Sí, madre, te compré el otro para cuando tú también envejezcas. Wow. Y ese día la hija le permitió a su madre seguir lavando el plato de porcelana aunque se rompiese, porque el plato de porcelana se podía romper, no el corazón de su madre. Aprendamos a valorar la sabiduría del ancestro. El abuelito no es para tenerlo encerrado en una silla de ruedas para esconderlo. La sabiduría ancestral no es para avergonzarse de ella. Pongámosla y traigámosla al mundo moderno. Esa sabiduría tradicional se puede llamar cristianismo, se puede llamar taoísmo, se puede llamar ayurveda, medicina china, pero démosles el valor que le corresponde en la era actual. No matemos por olvido, como dice la película de Coco. Es decir, revivamos por ese amor de aprender del que sabe más que nosotros. Y saber que nosotros estamos aquí por estos seres de nuestro linaje, ¿cierto? Claro, un bellísimo cuento. Y esto ahora ha sido una historia, ¿cierto? Fue historia. Sí, es un cuento pedagógico del pueblo pakistaní. Ya. Muy hermoso, nos deja una gran enseñanza este cuento y gracias por compartirnos esto hoy. Harold, muy agradecida porque has aceptado esta entrevista y esperando pues que sigas viniendo porque seguramente vamos a seguir aprendiendo con Harold. Harold tiene muchas más enseñanzas por darnos en otras ramas. Como ya lo escucharon, pues es muy amplio en la ciencia ancestral de este saber de la salud. Entonces, pues aquí en este canal, que es de sabiduría de la salud ancestral y biohacking, aquí estaremos con Harold muchas veces. Opinen, den sus comentarios. Muchas gracias por todo mi equipo de edición y bueno, seguimos adelante desde Quito, en la ciudad de la mitad del mundo, para el mundo.